Buenas noches. Soy el doctor Callisaya. Vamos a empezar con el módulo de epidemiología con la unidad 1, el proceso salud-enfermedad. El proceso salud-enfermedad tiene que ver con la determinación de la frecuencia, la distribución de las enfermedades, o llamados también procesos de salud-enfermedad, además de su distribución, su cuantificación y las medidas preventivas que se pueden elaborar a partir de los resultados de esta investigación con la finalidad de delimitar el proceso salud-enfermedad, las enfermedades y tomar obviamente las medidas preventivas. Y ese es uno de los objetivos más importantes en general de la epidemiología, que no solamente busca los agentes causales de las enfermedades, sino los factores de riesgo y la manera de intervenir en ellos para limitar la enfermedad y realizar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Los objetivos de este video tutorial van a ser describir y analizar lo más destacable de los modelos, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Primeramente, los modelos epidemiológicos, que van a ser 3 modelos, los más importantes, que se han ido desarrollando a lo largo de la historia: el enfoque epidemiológico y la triada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica. Vamos a empezar con los modelos epidemiológicos. El primer modelo que ha tratado de explicar el proceso salud-enfermedad es el modelo de Jenner, Koch, Henle y Pasteur, allá por el 1946. Este modelo unicausal se llama también determinista y toma dos aspectos importantes: el agente causal o causa y el efecto, es decir, la enfermedad. Según estos autores, toda enfermedad tenía explicación en el agente causal, que puede ser un virus, hongo, bacteria, parásito, que según ellos era causa suficiente para desencadenar una enfermedad, un proceso infeccioso. Ese modelo en realidad ha tenido la utilidad de mejorar la investigación en cuanto al control de las enfermedades infecciosas, la producción de nuevos fármacos que obviamente han revolucionado el tratamiento, pero no explicaba en realidad todos los otros factores que están involucrados en una enfermedad. Solamente le atribuían las enfermedades a un agente causal, un virus, hongo, bacteria, parásito. Posteriormente, en el año 1953, se presentó el modelo multicausal de Lebel y Clark. Estos autores indicaron que el proceso de salud de enfermedad no solamente estaba ocasionado por una sola causa, un agente infeccioso, sino que la enfermedad se desencadenaba por múltiples causas. Entonces, ellos indicaban que la influencia simultánea de factores que corresponden al agente, al huésped y al ambiente son en primera instancia los condicionantes del estado de salud que guarda el individuo o un conjunto poblacional. Entonces, ya estos autores estaban hablando de la triada epidemiológica. Estaban hablando ya del agente, que en la actualidad sabemos que no solamente es un virus, hongo, bacteria, es un agente biológico, sino también pueden haber agentes químicos y agentes físicos que pueden ocasionar enfermedades en la población. Se habla también del huésped o el hospedero o el susceptible, que puede ser el hombre, el ser humano u otros animales. Y habla del ambiente, el ambiente que puede ser biológico o físico, en el cual pueden estar los agentes causantes de enfermedades infecciosas. Y de tal manera, entonces, ellos indican que la enfermedad se va a desarrollar por múltiples causas. No solamente la presencia del agente infeccioso puede ocasionar una enfermedad infecciosa. Y tomaron como modelo a la tuberculosis. En el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, para que se desencadene la enfermedad infecciosa, actúan diversos factores. Tenemos al individuo infectado bacilífero que, obviamente, por el reflejo de la tos
está eliminando los bacilos al medio ambiente, contaminando el suelo con las expectoraciones, está contaminando objetos, está contaminando el aire. Luego está la exposición al material contaminado. Luego está la ingestión de productos lácteos contaminados, donde van a estar obviamente los bacilos viables. El número de bacilos viables, es decir, el agente infeccioso, que más adelante lo vamos a ver, es la causa necesaria para la producción de la enfermedad. Necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Porque para que se desencadene la enfermedad, la tuberculosis, tienen que haber otros elementos, otras causas, factores de riesgo o causas componentes que en conjunto van a contribuir a que el agente infeccioso, en este caso el bacilo de Koch, desarrolle la enfermedad infecciosa. Entonces está ahí el huésped, la persona o susceptible, que va a tomar contacto con el agente infeccioso y se va a desarrollar una infección. Una infección no significa necesariamente enfermedad infecciosa, sino que simplemente significa colonización, multiplicación dentro del hospedero. El bacilo de Koch se puede llegar a localizar en las vías respiratorias y si esta persona es inmunocompetente no va a desarrollar la enfermedad. Pero si digamos por mala suerte, por situaciones de la vida, la persona que va a tomar contacto con el bacilo de Koch va a ser una persona inmunodeprimida, una persona con VIH, una persona con desnutrición proteíno-calórica, una persona que esté en un ambiente de hacinamiento, de pobreza, y otros factores como por ejemplo la edad. Puede ser una persona de edad avanzada, de más de 70 años, del sexo masculino, tener otro tipo de alteraciones, haber recibido tal vez algún trasplante, estar recibiendo fármacos inmunosupresores, estar en un ambiente insalubre. Estos factores en realidad de riesgo, factores condicionantes, en conjunción con el bacilo de Koch, recién van a producir la enfermedad, es decir, la tuberculosis. Y este paciente va a tener los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, este modelo multicausal de Levy-Clark en su momento revolucionó lo que es la concepción del proceso salud-enfermedad. Después, en 1970, Laframboise y Lalonde, en 1974, presentaron un modelo llamado holístico, que es el modelo que actualmente se está utilizando y ha sido adoptado la OPS, la OMS, como el modelo para explicar el proceso salud-enfermedad. Entonces, entre todos los modelos de determinante de salud que se ha propuesto en las últimas décadas, este modelo es el más difundido y aceptado. Lo presentó inicialmente Laframboise en 1970 y el que lo aplicó fue Lalonde en 1974, que fue ministro de Salud de Canadá y lo puso, digamos, en su aplicación y obtuvo interesantes resultados. Este modelo en realidad está dividido en 4 grandes grupos: la biología humana, el medio ambiente, los hábitos o estilos de vida y la organización de los servicios de salud, que según estos autores son los determinantes del proceso salud-enfermedad. No solamente nos dicen cuáles son los determinantes, sino la importancia de cada uno de ellos. Entonces, la salud o la enfermedad, según estos autores, no estaban relacionados simplemente con factores biológicos o agentes infecciosos. De hecho, remarcaba que la mayoría de las enfermedades tienen una base u origen marcadamente socioeconómico. Indicaban también que la situación de salud individual y colectiva está muy poco influenciada por las intervenciones biomédicas, es decir, servicios médicos, avances farmacéuticos y hospitales. Es decir, todo lo que es la infraestructura hospitalaria. Entonces, como decíamos, Lalonde y Laframboise lo dividieron su modelo en 4 campos. El medio ambiente, que estaba constituido
por la contaminación del aire, del agua, del suelo, por factores de la naturaleza biológica, física y química. Otro aspecto, otra variable importante del medio ambiente, indicaron que era el ambiente psicosocial, donde remarcaban que la demografía, el nivel económico, el grado de desarrollo de las poblaciones tenían mucho que ver con el proceso de salud e enfermedad. Otro aspecto importante, el más importante en realidad del proceso de salud e enfermedad, indicaban estos autores, era el estilo de vida, como por ejemplo las conductas o comportamientos insanos, como el sedentarismo, la alimentación desequilibrada, el consumo de drogas y la violencia como factores determinantes del proceso de salud e enfermedad. En tercer lugar estaba el sistema asistencial, es decir, la cantidad, la calidad, la cobertura, el acceso y la gratuidad de la salud. Y finalmente tomaron como cuarto componente la biología humana, donde está el factor genético, el sexo, el envejecimiento, como factores de riesgo para desencadenar una enfermedad. Entonces, en 1974, como ministro de Salud de Canadá, Lalonde hizo su informe, su investigación, aplicando el modelo de Laframboise, e indicó que dentro de los factores, de los 4 factores estudiados, el más importante era el estilo de vida y el medio ambiente, como desencadenantes principales de las enfermedades, como factores de riesgo más importantes para el desarrollo de las enfermedades. Seguidamente estaba el sistema sanitario y finalmente la biología humana. No solamente este autor, Lalonde, este médico, llegó a esa conclusión, sino que indicó también el presupuesto que se le designaba a cada uno de estos componentes. A la asistencia sanitaria, iremos mejor por partes. Al principal factor, el estilo de vida, solamente se le estaba destinando un 1.2% del presupuesto. A la segunda causa más importante, el medio ambiente, solamente se le estaba destinando 1.5%. A la biología humana se le estaba destinando el 6,9%. Y al total de recursos, a la casi totalidad de los recursos económicos para salud, se le estaba destinando el 90,6%. Entonces, llegan justamente a la conclusión de que la situación de salud individual y colectiva está muy poco influenciada por las intervenciones biomédicas, servicios médicos, avances farmacéuticos en los hospitales. Al más importante factor no se le estaba destinando los mayores recursos que se le debería haber destinado. Finalmente tenemos el otro modelo llamado de múltiple nivel, o modelo también de múltiples capas, que es el modelo que actualmente ha sido adoptado por la OPS, por la OMS, para el estudio del proceso de salud e enfermedad. Este modelo de determinante de la salud son todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas y actuando e interactuando en diferentes niveles de organización van a determinar el estado de salud de la población. Fue presentado por Lalgen y Whittaker en 1991 y clasificaron los determinantes en 2 grandes grupos, los determinantes proximales o microdeterminantes asociados a características del nivel individual y los macrodeterminantes asociados a variables de los niveles de grupo sociedad, es decir, poblacional. Aquí podemos observar en este gráfico los determinantes proximales y los determinantes distantes. Según este modelo, los determinantes proximales como los factores biológicos y genéticos, junto con los factores individuales y preferencias en los estilos de vida, son los principales factores involucrados en el proceso salud-enfermedad.
A este nivel de los factores biológicos y genéticos está obviamente la diversidad genética, la diferencia biológica de género, la nutrición, la dieta, el funcionamiento de los órganos internos, el proceso de maduración, envejecimiento, que son factores que según estos autores principales en el proceso de salud y enfermedad, que actuando en conjunción con los factores individuales y las preferencias de estilo de vida van a explicar en la mayor parte de las veces el proceso de salud y enfermedad. Dentro de los factores individuales y preferencias en salud se toman en cuenta las creencias, los valores, la percepción que tiene el ser humano, en este caso el huésped, el susceptible, las actitudes frente al riesgo, la visión de su salud futura, su capacidad de comunicación, el manejo del estrés, la adaptación, el control sobre las circunstancias de la vida, que son factores que también, conjuncionados con los anteriores, llegan a constituirse en unos factores de riesgo muy importantes para el proceso salud-enfermedad. Dentro de los macrodeterminantes están el nivel de acceso a los servicios básicos, la educación, el empleo, la vivienda, la información, la equidad, que todos estos factores determinantes también llamados distales, en conjunción con los determinantes proximales, van a explicar la mayoría de los procesos de salud-enfermedad. Dentro de las influencias comunitarias y soporte social, está claramente reconocido el nivel de participación de las personas en las actividades sociales, la integración familiar, digamos en este caso las reuniones familiares, las amistades, las redes sociales, que van a tener un papel importante en el proceso de salud-enfermedad, ya que van a tener un papel influyente y van a ejercer un papel determinante en los problemas de salud, tan disímiles como, por ejemplo, el infarto de miocardio, las complicaciones del embarazo, la diabetes, el suicidio, el uso de drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, que van a ser influenciados por las relaciones interpersonales, sociales que tiene cada individuo con la sociedad y su entorno. Un ambiente insano va a promover justamente la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, el infarto del miocardio por los malos hábitos alimenticios, por el consumo de alcohol, las complicaciones del embarazo por embarazos no deseados, los abortos, la diabetes que se va a justificar también por la alimentación insana, el sedentarismo, el suicidio, etcétera, una serie de factores que tienen en la influencia comunitaria y soporte social sus más importantes factores de riesgo. Luego está en el otro nivel el acceso a los servicios de atención en salud. Aquí lo importante es las formas en que se organiza la atención de la salud en una población, que van a ser determinantes en el estado de dicha población, es decir, el acceso económico a la salud, el acceso geográfico a la salud, la calidad de los servicios, la cobertura, la oportunidad de la atención, que son factores importantes que también van a influir en el proceso salud-enfermedad. Luego tenemos en el otro nivel, un poco más distal, son las condiciones de vida y de trabajo, donde está, por ejemplo, la vivienda, el empleo, la educación, que son también prerequisitos básicos para la salud de la población. Y finalmente tenemos las condiciones generales socioeconómicas y culturales y ambientales, y en este nivel van a operar los grandes macrodeterminantes de la salud, que están asociados a las características estructurales de la sociedad, la economía y el ambiente. Aquí tiene mucho que ver las políticas de salud gubernamentales, de la salud pública,
de los ministerios, donde las desigualdades en salud y la necesidad de modificar la distribución de los factores socioeconómicos de la población son factores sumamente importantes. Entonces, como se puede ver, como hemos visto, la epidemiología en realidad tiene múltiples campos de acción, porque no solamente se limita a ver la salud de enfermedad desde el punto de vista de los agentes causales, sino que ve los factores de riesgo, la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, y de esa manera abarca diferentes niveles dentro de lo que es el proceso salud-enfermedad. Contribuye a vigilar las tendencias de mortalidad, morbilidad y riesgo, y monitorear la efectividad de los servicios de salud. Las tendencias de mortalidad y morbilidad necesariamente se tienen que expresar en términos estadísticos. De esta manera la epidemiología utiliza a la bioestadística para poder representar mediante las tasas de mortalidad, de letalidad, de natalidad justamente el aspecto de la mortalidad y la morbilidad y el riesgo. El riesgo, para representar el riesgo, calcular el riesgo, la epidemiología se va a valer de otro estadístico, que es el riesgo relativo, el riesgo atribuible, la razón de productos cruzados, y para monitorear la efectividad de los servicios de salud se va a valer del estadístico de la fracción de riesgo atribuible poblacional, y de esa manera determinar el impacto de las medidas que se han tomado para disminuir el riesgo o la enfermedad. También va a permitir identificar determinantes, factores y grupos de riesgo en la población. Es decir, cuáles son los factores de riesgo para desencadenar las enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, y cuáles de estos son los principales. Más adelante nosotros en medición de la salud vamos a ver que en este aspecto el odds ratio y el riesgo relativo son fundamentales para identificar factores de riesgo. Va a servir también para priorizar problemas de salud en la población, proporcionar evidencias para la selección racional de políticas, intervenciones y servicios de salud, así como para la asignación eficiente de recursos, evaluar medidas de control e intervenciones sanitarias y respaldar la planificación de los servicios de salud. Entonces, el interactuar de la epidemiología es a múltiples niveles. Y para llegar, digamos, a estas utilidades que tiene la epidemiología, se dispone, la epidemiología tiene una metodología que se llama el enfoque epidemiológico, que es el estudio de la frecuencia y la distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de ese estudio en la prevención y control de los problemas de la salud. Este enfoque se va a aplicar para enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entonces aquí tenemos que destacar lo siguiente. Es el estudio de la frecuencia y la distribución de los eventos de salud. Cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de la frecuencia de las enfermedades, es decir, los tipos de enfermedades transmisibles, no transmisibles, y su distribución. Cuando hablamos de distribución estamos hablando de dónde, quiénes se ven afectados, cuándo. Y cuando hablamos de determinantes de las poblaciones, de determinantes, estamos hablando de factores de riesgo que van a desencadenar los procesos de salud o enfermedad. Y todos estos resultados expresados en términos estadísticos sirven para la aplicación de medidas de prevención y control de estos problemas de salud detectados. Se va a aplicar a enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. Las enfermedades transmisibles también se conocen como enfermedades agudas, es decir, son enfermedades de corta duración que pueden demorar entre 3, 5, 10 días, entre días y semanas,
en manifestar sus signos y síntomas. Son principalmente enfermedades infecciosas que se transmiten de persona a persona. Son enfermedades que están prevalentes principalmente en poblaciones, en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Y las enfermedades no transmisibles son aquellas enfermedades también conocidas como enfermedades crónicas que no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración, por lo que en general su evolución es lenta. Y los 4 tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y la diabetes. La importancia actual de las enfermedades no transmisibles ha ido creciendo en los últimos tiempos y actualmente representan el 75% de las muertes. Es decir, aproximadamente 28 millones de personas mueren por enfermedades no transmisibles. En tanto que las enfermedades transmisibles, debido a las políticas de salud, al desarrollo de los antimicrobianos, de la terapéutica antimicrobiana, han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y actualmente las enfermedades no transmisibles son las más importantes desde el punto de vista de la morbimortalidad. Entonces, es de relevancia una de las tareas de la epidemiología, que es la organización y descripción de los datos colectados, para lo cual la epidemiología utiliza las variables epidemiológicas que son el tiempo, lugar y persona. El tiempo quiere decir cuándo, el lugar dónde y la persona quiénes se ven afectados por esta morbimortalidad a causa ya sea de enfermedades transmisibles o no transmisibles. Entonces, la epidemiología va a hacer sus análisis, sus estudios, sus investigaciones, tomando en cuenta estas 3 variables importantes: tiempo, lugar y persona. Es decir, tiempo, cuándo, el lugar, dónde, y la persona, cuándo, y la persona, quién o quiénes. La variable tiempo, el uso de esta variable, va a tener 2 utilidades. Primero, nos va a permitir graficar la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo mediante el uso de la curva epidémica y del corredor endémico. Las enfermedades especialmente transmisibles tienen un tiempo de presentación. Por ejemplo, las enfermedades parasitarias, el dengue, la malaria, se van a presentar principalmente en época de verano, donde las lluvias son intensas y obviamente el vector, el mosquito, el Aedes aegypti, va a tener la oportunidad de multiplicarse y desarrollarse. Esta variable de tiempo por ese motivo también es importante. Y B también nos va a permitir el análisis numérico y gráfico de la frecuencia de casos de enfermedad en el tiempo, antes y después de realizar una intervención, por lo que permite evaluar la efectividad de las medidas de prevención. Entonces, es importante recalcar que tiempo, lugar y persona son 3 preguntas básicas que el epidemiólogo tiene que hacerse en forma sistemática para poder organizar las características, comportamientos de la enfermedad. La otra variable es el lugar. El lugar significa dónde se ha producido una enfermedad, o sea, la unidad geográfica donde se presentaron los casos, que pueden ser el domicilio, la calle, el barrio, la localidad, el distrito, la provincia, el estado, un hospital, un servicio, el área de trabajo, el área rural o urbana. Entonces, tiene la utilidad de permitir generar hipótesis sobre posibles factores de riesgo y de transmisión. Para ejemplificar esta variable, podemos ir al estudio de John Snow sobre la epidemia de cólera en Londres en 1949, donde
Este médico rastreó el origen de la fuente de la infección hasta una bomba de agua y al clausurarla acabó con la epidemia. Entonces el lugar es sumamente importante. Actualmente los paquetes estadísticos, como por ejemplo el EpiInfo, tiene un aditamento, un componente como el EpiMap, que permite graficar y poder, en este caso, delimitar aquellos lugares donde posiblemente esté la fuente de infección para una determinada enfermedad. La otra variable epidemiológica importante es la persona, que se va a referir a las características de las personas, como por ejemplo la edad, el sexo, el estado nutricional, los hábitos y conductas del individuo, como por ejemplo la ocupación y estilos de vida, y su condición social, ingreso, estado civil, religión, que van a permitir identificar la distribución de las enfermedades y los posibles factores de riesgo. Si analizamos, por ejemplo, la variable edad, la mayor parte de las enfermedades se presentan en el límite de las edades, menores de 5 años, mayores de 70 años. Cuando analizamos la variable sexo, podemos ver que algunas enfermedades se van a presentar principalmente en el sexo femenino, como por ejemplo las litiasis, las coledocolitiasis, las enfermedades de transmisión sexual, y en el sexo masculino, por ejemplo, las úlceras pépticas, etc. El estado nutricional también es un factor muy importante. Pacientes con desnutrición proteíno-calórica son más susceptibles a adquirir enfermedades especialmente de tipo infeccioso. Los hábitos y conductas, los estilos de vida, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alimentos nocivos, etcétera, tienen también factores que pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades principalmente no transmisibles. El ingreso, estado civil, religión. Entonces, son factores también que juegan un papel importante dentro de la variable persona para la distribución de las enfermedades y son factores de riesgo para las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. La epidemiología también se vale de modelos de causalidad para poder explicar el proceso salud-enfermedad. Entonces, en el enfoque epidemiológico, no solo interesa la descripción de los eventos en salud en tanto a quiénes afecta, dónde y cuándo, sino que también está orientado a buscar las explicaciones de por qué suceden esos eventos o enfermedades. Es decir, cuáles son las causas, los factores de riesgo. La búsqueda entonces de la causalidad permite orientar las medidas de intervención adecuadas y la posterior evaluación de su efectividad. Con este propósito, la epidemiología tiene dos modelos de causalidad. Uno es la triada epidemiológica, que va a tener tres componentes: el agente, el huésped y el ambiente. El agente se refiere a aquel virus, hongo, parásito, bacteria, que pueden ser también solamente agentes biológicos o agentes físicos, químicos, que pueden, en este caso, producir una enfermedad. El huésped se refiere a los factores del huésped, que van a ser los que van a determinar la exposición debido a su susceptibilidad, capacidad de respuesta, edad, grupo étnico, constitución genética, género, estado socioeconómico y estilo de vida. Los factores del huésped, por ejemplo, uno de los principales es la susceptibilidad, es decir, la capacidad que tiene el hospedero de poderse defender de los agentes infecciosos. Aquí se tiene que tomar en cuenta la inmunidad natural, la inmunidad adquirida, la inmunidad genética con la que nacen las personas y que le permite, en este caso, resistir las enfermedades, las infecciones. La edad, habíamos indicado que es un factor de riesgo. A menor edad hay menor memoria inmunogénica y mayor riesgo de adquirir una enfermedad.
El grupo étnico también juega un papel importante, ya que determinadas razas, por ejemplo, son más resistentes a determinadas enfermedades. En el caso de la tuberculosis, la raza blanca tiene mayor resistencia a las enfermedades. La constitución genética es un factor también importante que tiene un papel importante especialmente en lo que es la memoria genética, la herencia genética que adquiere cada individuo en cuanto nace. El género, el sexo es otro factor importante. Determinadas enfermedades solamente se presentan en el sexo femenino, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario, por la anatomía de la mujer, el estado socioeconómico y el estilo de vida. En el estilo de vida, los malos hábitos higiénicos, el sedentarismo, la obesidad, el estado socioeconómico, podemos indicar la pobreza, la desnutrición. El otro elemento de la tríada epidemiológica es el ambiente. El ambiente se refiere a los factores ambientales que engloban el ambiente social, el ambiente físico y el ambiente biológico. El otro modelo que utiliza la epidemiología es el modelo de los componentes causales. Según este modelo, la enfermedad es producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto, que actúan en consenso, en concierto. Las enfermedades se pueden producir por tres causas. Para que se produzca una enfermedad, tiene que haber unas causas componentes, que en esta torta lo estamos poniendo como A, B, C, D y E. Vamos a tomar en cuenta, ejemplificando con la tuberculosis. Para que se produzca la enfermedad, la tuberculosis, tiene que haber entonces componentes, que son todas las posibles causas o factores de riesgo que pueden llegar a contribuir a desencadenar la enfermedad. Tiene que haber también una causa suficiente. Una causa suficiente es el conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto y producen la enfermedad. Pueden haber varias causas suficientes. Cada una de ellas tiene su importancia para desencadenar la enfermedad. Pero para que la enfermedad en realidad se desencadene, se desarrolle, tiene que haber una causa necesaria. Es aquella causa imprescindible de todos los mecanismos causales de la enfermedad, que sin esta causa necesaria no se va a producir la enfermedad. En este caso, en el ejemplo de la tuberculosis, la causa necesaria para que se produzca la enfermedad, es decir, la tuberculosis, es el agente causal, el Mycobacterium tuberculoso. Pueden haber varias causas componentes, varios factores de riesgo. Puede ser, por ejemplo, la desnutrición, el estar recibiendo medicamentos inmunosupresores, el hacinamiento, la malnutrición, etc., como factores de riesgo. Pero si no está presente el agente biológico, el agente causal, en este caso el Mycobacterium tuberculoso, no se va a desencadenar la enfermedad. Entonces, este modelo de componentes causales es fundamental para explicar el proceso salud-enfermedad y explicar por qué se desarrolla una determinada enfermedad. Si tomamos como por ejemplo que la causa B es la desnutrición, el componente B está presente en dos causas suficientes, pero no está en la tercera. Por lo cual no es una causa necesaria para que ocurra la tuberculosis. Pero sin embargo, si no hay el Mycobacterium tuberculoso, no se presenta la enfermedad. Por tanto, entonces podemos llegar a la conclusión de que la única opción de erradicar una enfermedad es la remoción de la causa necesaria. Pueden haber varios componentes, pero si no se ataca al agente causal, no se va a poder eliminar la enfermedad o limitar la enfermedad, como es el caso del Mycobacterium tuberculoso. Este modelo, entonces, de los modelos componentes causales,
tiene importantes implicaciones para la prevención de enfermedades. Aquí vamos a analizar la historia natural de la enfermedad según Lebel y Clark y los niveles de prevención. Cuando no se toma ninguna medida de prevención, la enfermedad puede terminar con la recuperación, la incapacidad o la discapacidad, la inmunidad o el estado de portador o la muerte. Entonces, la historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad o de una enfermedad en un individuo a través del tiempo, en ausencia de la intervención. El análisis de la historia natural de la enfermedad nos va a permitir tomar medidas preventivas. Podemos tomar medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias. Cuando no se interviene en el proceso de la enfermedad, el paciente naturalmente se puede recuperar. Un paciente inmunocompetente, por ejemplo, que tenga contacto con una bacteria como Streptococcus pyogenes, si no recibe ningún tratamiento, ese paciente, si es inmunocompetente, se puede recuperar de la infección. Si hablamos de la tuberculosis, igualmente el paciente inmunocompetente simplemente va a tener una colonización y no va a desencadenar la enfermedad y se puede recuperar dependiendo de su capacidad de inmunogenicidad, su inmunocompetencia humoral o celular. Si tiene anticuerpos, va a poder fácilmente neutralizar la infección y se va a poder recuperar. O de lo contrario puede acabar en una incapacidad o discapacidad. Puede haber las secuelas, por ejemplo, si hablamos de la infección por Streptococcus pyogenes, las secuelas post-estreptocócicas, es decir, a nivel cardíaco, a nivel de las articulaciones. Y obviamente este paciente va a quedar discapacitado. O simplemente puede adquirir inmunidad. La presencia, el contacto con un agente infeccioso genera anticuerpos. En el caso, por ejemplo, de la tuberculosis va a generar anticuerpos y la siguiente vez que ese paciente tome contacto con el agente infeccioso, fácilmente lo va a poder neutralizar. O se puede quedar en un estado de portador. Puede ser un portador asintomático. Podemos ejemplificar un portador asintomático, por ejemplo, de ameba coli, de ameba histolítica. Un paciente inmunocompetente no va a desarrollar la amebosis, el cuadro disentérico agudo. Se puede transformar su sistema inmune lo puede neutralizar y quedarse en un estado de portador asintomático, eliminando quistes de ameba histolítica, contaminando el ambiente. O puede llegar directamente a la muerte. Quienes llegan a la muerte son pacientes susceptibles, es decir, que tengan algún grado de inmunodeficiencia, que hayan recibido algún tipo de trasplante, que estén con algún grado de desnutrición, que estén con tratamiento anticáncer, que estén postrados, etc. Una serie de factores. En este caso, los microorganismos aprovechan para poder producir daño y la enfermedad y la muerte. Entonces, la historia natural de la enfermedad va a empezar primeramente en el periodo prepatogénico con el contacto del agente, es decir, el virus, hongo, parásito, bacteria con el huésped en el ambiente. Un ambiente contaminado que puede tener alimentos, aguas contaminadas, donde esté el agente multiplicándose, toma contacto con el hospedero y se va, y si digamos no hay ningún estímulo, no se va a desarrollar la enfermedad. Pero si hay un estímulo, entonces se va a desarrollar la enfermedad y se va a producir obviamente los signos y síntomas de la enfermedad que van a desencadenar en la muerte, en la recuperación, la incapacidad, la inmunidad, el estado de portador del paciente. Entonces tenemos un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. La historia natural de la enfermedad nos va a permitir, en este caso, tomar medidas preventivas. En la etapa primaria, en el periodo prepatogénico, se pueden tomar medidas, digamos, de fomento a la salud, la protección específica mediante vacunas. En la prevención secundaria, es decir, ya en el periodo patogénico, podemos hacer el diagnóstico y tratamiento
inmediato de la enfermedad. Aislar el microorganismo, hacer la terapéutica antimicrobiana y de esta manera limitamos el daño. En la prevención terciaria se ve en este caso la rehabilitación del paciente, es decir, dejarlo al paciente tal como estaba, o mejor, en realidad tal como estaba antes de adquirir la enfermedad. Finalmente tenemos la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica tiene la función de ordenar los eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de la integración entre el agente, el huésped y el medio. Entonces, la cadena epidemiológica es un esquema que busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de interacción entre agente, huésped y medio. Lo que la investigación epidemiológica busca es romper justamente la cadena epidemiológica de los procesos infecciosos para limitar la enfermedad o erradicar la enfermedad. Va a tener 6 eslabones: el agente causal específico, que puede ser un agente biológico, virus, hongo, bacteria, o puede ser no biológico, como por ejemplo los químicos, las radiaciones, los agentes preservantes alimenticios, los antimicrobianos que pueden llegar a causar daño, enfermedad. Luego tenemos los reservorios, es decir, donde el microorganismo se multiplica, se nutre, y pueden ser estos humanos y extrahumanos. Humanos obviamente es el ser humano, extrahumanos puede ser animales, insectos, artrópodos, que pueden ser reservorios de determinadas enfermedades infecciosas. Luego tenemos la puerta de salida del agente. Es por donde el agente sale al exterior para contaminar el medio ambiente o directamente transmitirse a otra persona. Y puede ser por vía respiratoria, como por ejemplo la tuberculosis, genitourinarias, por ejemplo la gonorrea, la sífilis. Pueden ser digestivas, aquí están las enfermedades parasitarias, los enteroparásitos, salmonella, shigella, ameba histolítica, giardia, a través de la piel, es decir, a través de la ruptura de la piel por una abrasión, una lesión, con las secreciones de la infección. Por ejemplo, puede ser, en este caso, la lepra. Placentaria, es decir, a través de vía transplacentaria, la toxoplasmosis, por ejemplo. Luego tenemos el modo de transmisión del agente, que puede ser una transmisión directa, es decir, de persona a persona, o indirecta a través de un vector de fómites, es decir, objetos contaminados, a través del aire. Y tenemos las puertas de entrada en el nuevo hospedero, que son las mismas que las puertas de salida, es decir, las puertas de entrada por las cuales la persona, el agente infeccioso va a ingresar al huésped o al susceptible. Y finalmente tenemos al huésped o susceptible o hospedero, y el desarrollo de la enfermedad va a depender de aspectos estructurales, funcionales del huésped, como por ejemplo son la piel. La ruptura de la piel va a permitir el ingreso del agente infeccioso. Alteraciones en el reflejo, por ejemplo, de la tos, del estornudo, va a permitir también el asentamiento, la multiplicación de agentes infecciosos. La edad, el sexo, el grupo étnico, familiar, el estado nutricional, que son también factores que van a permitir el ingreso de agentes infecciosos al hospedero. La susceptibilidad y resistencia, es decir, la inmunidad genética con la que nace la persona, y la inmunidad activa y pasiva. La inmunidad activa puede ser las vacunaciones, el haber tenido contacto previo con otros agentes infecciosos, por tanto esta persona es inmunocompetente, o puede ser pasiva, adquirida por vía transplacentaria de la madre al feto. Esta inmunidad pasiva generalmente es de corta duración, pocos días, en tanto que la inmunidad activa le va a acompañar al paciente por varios años, y de esta manera este paciente va a ser inmunocompetente. Bien, con esto hemos terminado el proceso salud de enfermedad. Vamos a
Vamos a pasar ahora a hacer algunas consideraciones al respecto. Queremos saber alguna pregunta que tuvieran al respecto del tema que hemos desarrollado. Tenemos 11 participantes en esta primera clase, o tal vez podemos pasar a responder algunas preguntas de las autoevaluaciones. Estas preguntas de autoevaluación son fundamentales que ustedes las respondan, porque en base a estas preguntas se va a hacer la evaluación final. A modo de repaso, entonces, vamos a ir a responder las preguntas de autoevaluación. La capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en una persona infectada se denomina patogenicidad, inmunogenicidad, infectividad, virulencia, antigenicidad. Entonces ustedes tienen que elegir cuál de estas es la respuesta correcta. Estamos hablando de la capacidad del agente infeccioso de producir enfermedad en una persona infectada. Y según lo que hemos visto hasta el momento, se trataría de la patogenicidad. Los casos graves y fatales de una enfermedad en relación al total de casos clínicos caracterizan la infectividad, virulencia, infección clínica, letalidad. Casos graves y fatales depende, en este caso, de la virulencia del agente infeccioso. Tenemos aquí otra pregunta: el hábitat natural en el cual un agente infeccioso vive, crece y se multiplica se denomina vehículo, reservorio, huésped, fuente de infección, vector. Entonces, desde el punto de lo que hemos visto es el reservorio donde el agente infeccioso se va a poder multiplicar, va a crecer. Este reservorio puede ser asintomático, puede ser un portador asintomático, puede ser el ambiente, puede ser el ser humano, puede ser un reservorio humano o extrahumano. La otra pregunta es el modo de transmisión de persona a persona, que se va a caracterizar por una puerta de salida específica desde el reservorio, la gravedad de la enfermedad, la existencia de un vector o vectores, una transmisión inmediata entre puerta de salida y puerta de entrada, o la puerta de entrada en el huésped. La respuesta sería, en este caso, la D, porque estamos diciendo en las enfermedades transmisibles, la transmisión va a ser de persona a persona. Tiene que haber, entonces, una transmisión directa e inmediata entre puerta de entrada y puerta de salida. La pregunta 5, ¿cuál de los siguientes no es un reservorio de agente infeccioso? El ser humano puede ser un reservorio, los animales pueden ser reservorios, el suelo puede ser reservorio, principalmente de hongos, de parásitos, por ejemplo, los parásitos geohelmintos. El agua puede ser un reservorio y el aire no. Cuando una persona expectora, elimina gotitas de flúgger que pueden estar unos segundos, unos minutos, y finalmente caen al suelo. Pero ahí el agente infeccioso no se va a multiplicar, no va a crecer y por tanto no se convierte en un reservorio, no es un reservorio. Vamos a la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes puertas de salida es en general la más importante y la más difícil de controlar? Vamos a ver el tracto digestivo, el tracto genitourinario, la piel, la placenta y el tracto respiratorio. El reflejo de la tos, el reflejo del estornudo, la respiración, no se pueden en realidad limitar, no se puede, digamos, en este caso, controlar. Son reflejos naturales. Y obviamente si hablamos de la tuberculosis, la persona que está respirando constantemente puede estar eliminando el Mycobacterium, o en el momento de cantar o de hablar, estar eliminando el agente infeccioso. Es una fuente, digamos, efectiva de transmisión de enfermedades transmisibles y es muy difícil de controlar. ¿Cuál o cuáles son los factores del huésped? La resistencia o susceptibilidad de la enfermedad, las características antigénicas del agente, la puerta de entrada y salida del agente, el modo de transmisión de la enfermedad, la resistencia o susceptibilidad de la enfermedad. Cuando el paciente no tiene anticuerpos, no tiene memoria antigénica, no ha tenido
no ha sido vacunado, entonces son factores importantes del huésped que van a promover las enfermedades transmisibles. ¿Cuáles de los siguientes no es un factor general de resistencia a la infección? El ácido gástrico es fundamental para prevenir las enfermedades infecciosas parasitarias. Los elementos ciliados del tracto respiratorio detienen los agentes patológicos. El reflejo de la tos elimina agentes patógenos, las antitoxinas y las membranas mucosas. Entonces aquí las membranas mucosas son fundamentales porque el mucus igual retiene el polvo, partículas antimicrobianas, y a ese nivel también hay anticuerpos que van a neutralizar los agentes infecciosos. Entonces el que no es un factor general de resistencia serían las antitoxinas, que se dan obviamente a aquellos pacientes que tienen algún tipo de infección, por ejemplo, infección por Clostridium difficile, Clostridium tetani y obviamente otro tipo de infección. ¿Cuáles de las siguientes condiciones aumentan la susceptibilidad a la infección? La malnutrición, enfermedades preexistentes, mecanismos inmunogénicos deprimidos por drogas, ninguno de los anteriores, A, B y C. Son factores de riesgo. La malnutrición, las enfermedades preexistentes, mecanismos inmunogénicos deprimidos por drogas, son factores de riesgo, por tanto la respuesta es A, B y C. ¿Qué tipo de inmunidad confiere una vacuna? Una inmunidad activa natural, activa artificial, pasiva natural, pasiva artificial, resistencia general. Va a ser una inmunidad activa artificial que hemos dicho que va a durar por bastantes años. Un contacto, digamos, en este caso una vacuna contra la tuberculosis lo va a proteger contra esta enfermedad por varios años. Bien, con esto hemos terminado. Entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a cerrar con la sesión. Vamos a ver quiénes han participado de esta sesión. Bien, entonces hemos concluido. Mañana, la siguiente semana, vamos a empezar con la otra unidad, donde le vamos a subir ejercicios resueltos y propuestos para que ustedes lo vayan practicando.